Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, vibrando en la misma sintonía de curiosidad y expectación que nos caracteriza. Hoy, mis estimados seguidores, nos adentramos en un torbellino de emociones y especulaciones, un tema que está agitando las aguas del mundo del entretenimiento hasta límites insospechados. Nos sumergimos de lleno en la vida, y ahora, en los desafíos legales, de uno de los galanes turcos que ha logrado conquistar no solo el corazón de millones, sino también las pantallas a nivel global, nuestro querido asterisco Can Yaman. Y es que prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy no es un simple rumor de pasillo, sino un asterisco juicio crucial que se cierne sobre él, un litigio con tintes dramáticos que podría tener serias repercusiones en su ya impresionante patrimonio. La vida real, damas y caballeros, a veces supera a la ficción más audaz de las telenovelas. Si aún no se han unido a nuestra vibrante comunidad, este es el momento perfecto. Pulsen ese asterisco botón rojo de suscribirse y activen la campanita para asegurarse de que ninguna de nuestras exclusivas, análisis y primicias lleguen tarde a su bandeja de notificaciones. Can Yaman, ese torbellino de carisma innegable y talento actoral que ha trascendido fronteras, se encuentra en un momento decisivo. Más allá del deslumbrante brillo de los focos, de los constantes rumores de romances que alimentan las redes sociales y de los ambiciosos proyectos cinematográficos que lo sitúan en la órbita de Hollywood, se esconde una asterisco batalla legal de considerable envergadura. Y no estamos hablando de una disputa contractual menor o de un simple desacuerdo pasajero. Lo que está en juego es nada menos que una parte significativa de lo que ha edificado con esfuerzo y talento, y las implicaciones de este litigio podrían ser mucho más profundas y transformadoras de lo que a simple vista parece. Para comprender la magnitud de este asunto, debemos dar un paso atrás y recordar la meteórica ascensión de este actor. Can Yaman no siempre fue el ídolo global que conocemos hoy. Dejó atrás el mundo de la abogacía, una carrera sólida y prometedora, para lanzarse al estrellato televisivo. Su ascenso fue vertiginoso, casi como un cohete despegando hacia el éxito. Sus telenovelas, piezas clave en su consolidación, como la inolvidable Erkenci y la cautivadora Dolunay, no solo rompieron récords de audiencia en Turquía, sino que también se convirtieron en fenómenos internacionales, arrastrando a su paso a millones de fans. Su atractivo físico combinado con una palpable entrega y talento actoral, lo catapultaron a la fama global. Se convirtió en el sueño de muchas, en el referente de un éxito arrebatador, y su nombre comenzó a resonar como sinónimo de asterisco triunfo, reconocimiento y considerable fortuna. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, la opulencia y el reconocimiento a menudo vienen acompañados de asterisco complicaciones y desafíos inesperados. Y en el caso de Can Yaman, parece que una de estas complicaciones ha tomado la forma de un litigio legal que ha escalado hasta instancias serias y críticas. Los rumores que inicialmente flotaban en el aire como meras conjeturas, ahora se fortalecen con la aparición de cada vez más indicios y presuntas pruebas, apuntando hacia una disputa de gran relevancia relacionada con su patrimonio. Estamos hablando de una suma de dinero nada despreciable, de cifras que harían palidecer a cualquiera, y que se encuentran en el epicentro de una batalla legal que podría tener un desenlace verdaderamente inesperado y, para algunos, impactante. Los detalles exactos que rodean este juicio son, comprensiblemente, de carácter reservado y se encuentran envueltos en un misterio legal intrínseco a este tipo de procesos. No obstante, la información que ha logrado trascender apunta hacia una persona o, posiblemente, un grupo de personas, que alegan tener un derecho legítimo sobre una parte considerable de lo que Can Yaman ha acumulado a lo largo de su exitosa y prolífica carrera. Es importante subrayar que no se trata de deudas bancarias convencionales o de simples impagos de servicios. Las reclamaciones que se están ventilando sugieren una conexión previa, una relación o un acuerdo preexistente que, según la perspectiva de los demandantes, ha sido incumplido o directamente ignorado por el actor. Algunas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar repercusiones, sugieren que la génesis de esta disputa podría estar ligada a inversiones pasadas que no fructificaron como se esperaba, a acuerdos comerciales complejos que terminaron en desacuerdo, o incluso a reclamaciones de herencias o deudas familiares que, arrastrándose durante años en las sombras, ahora se manifiestan de forma contundente a través de un proceso judicial. Lo que es indudable independientemente de su origen exacto, es que la cuantía económica en juego es el factor que realmente pone los pelos de punta. No hablamos de miles, sino de millones, y esta es, queridos amigos,
la razón fundamental por la que este caso se ha convertido en algo tan crucial y determinante para el futuro de Can Yaman. Pensemos por un momento en todo lo que este joven y carismático actor ha logrado. Ha sido la cara visible de marcas de renombre internacional, ha firmado contratos millonarios por sus participaciones en series de televisión y películas que han batido récords, y su nombre se ha convertido en un sinónimo de un estilo de vida lujoso y de éxito ininterrumpido. Si una asterisco parte considerable de ese patrimonio, construido con tanto esfuerzo, se viera comprometida, las implicaciones irían mucho más allá de las meras finanzas. Afectaría su asterisco imagen pública, su asterisco capacidad para emprender nuevos proyectos, para negociar futuros contratos y, en definitiva, para mantener la asterisco tranquilidad y la estabilidad que todo ser humano merece, especialmente tras un ascenso tan vertiginoso. El proceso judicial, según las informaciones disponibles, se está llevando a cabo con la asterisco máxima discreción posible, una estrategia comprensible dada la notoriedad del involucrado. Sin embargo, la asterisco repercusión mediática es prácticamente inevitable, especialmente cuando la figura central es alguien tan popular y seguido a nivel mundial como Can Yaman. Los equipos legales de ambas partes, sin duda, están trabajando incansablemente y cada movimiento, cada paso en este complejo juicio, es seguido de cerca por aquellos que tienen un interés directo en el destino del actor, desde sus fans hasta la industria del entretenimiento. Es fundamental recordar, y esto es un principio universal aplicable a cualquier litigio, que asterisco en un juicio, no siempre las cosas son lo que aparentan a simple vista. Las leyes son complejas, los contratos pueden ser interpretados de múltiples maneras, y lo que para una parte puede constituir un reclamo absolutamente legítimo y fundado, para la otra puede ser considerado una pretensión infundada o exagerada. Lo que sí es una certeza absoluta, es que este proceso legal está generando un asterisco estrés considerable para Can Yaman y para todo su equipo de trabajo. Imaginen por un momento la inmensa asterisco presión que debe estar sintiendo. No solo debe defender su nombre y su reputación ante la opinión pública, sino también el fruto de años de arduo trabajo, de dedicación incansable y de sacrificios. La energía que debe estar invirtiendo en este litigio, tanto a nivel emocional como financiero, es inconmensurable. Y todo esto mientras intenta mantener su carrera en la cúspide, seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales, trabajar en nuevos proyectos que emocionen a sus seguidores y, lo más importante, preservar la imagen positiva y la conexión genuina que ha forjado con su público. Las asterisco especulaciones sobre los motivos exactos y los verdaderos involucrados en esta disputa son, como era de esperar, múltiples y variadas. En la jungla de Internet, donde las teorías proliferan a la velocidad de la luz, circulan todo tipo de hipótesis. Algunos señalan a asterisco antiguos socios comerciales que se sentirían estafados, otros apuntan a asterisco familiares lejanos que de repente reclaman una parte de la cuantiosa fortuna acumulada, e incluso hay quienes sugieren que el problema podría tener sus raíces en los asterisco primeros compases de su carrera, antes de que alcanzara la fama mundial y acumulara su considerable patrimonio. Sin embargo, hasta que no haya una resolución oficial por parte de las autoridades judiciales y la información relevante se haga pública de manera fehaciente y verificada, todo esto se mantiene en el terreno de la asterisco conjetura y la especulación. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de seguridad es que el asterisco patrimonio de Can Yaman es, sin duda, vasto y considerable. Es el resultado directo de su talento innato, de su carisma arrollador y, hasta ahora, de una gestión financiera que se presumía muy exitosa. Hablamos de un patrimonio que engloba propiedades inmobiliarias de lujo, inversiones estratégicas en diversos sectores, posibles participaciones en empresas, y por supuesto, los ingresos directos derivados de su prolífica carrera como actor y como figura pública de renombre. Si una reclamación de alto valor económico tuviera éxito en los tribunales, esto podría significar, efectivamente, la asterisco pérdida de una parte considerable de sus activos, un escenario que sin duda representaría un duro golpe. Este tipo de situaciones legales, especialmente cuando involucran a figuras públicas y celebridades del calibre de Can Yaman, a menudo ponen de manifiesto la asterisco delgada y a veces frágil línea que existe entre el éxito arrollador y la vulnerabilidad. Por muy exitoso y acaudalado que uno sea, siempre existe la posibilidad latente de que surjan problemas legales inesperados que pongan a prueba la fortaleza personal, la resiliencia y la capacidad de gestión de crisis. Más allá del estricto aspecto financiero, este juicio tiene el potencial de asterisco afectar la carrera de Can Yaman de otras maneras igualmente significativas. Una disputa legal prolongada puede resultar tremendamente agotadora, no solo emocionalmente sino también mentalmente,
y puede convertirse en una distracción considerable de sus compromisos profesionales. La energía y el enfoque mental que se requieren para defenderse en un litigio de esta naturaleza podrían mermar la capacidad del actor para concentrarse plenamente en sus roles y en el desarrollo de nuevos proyectos. Además, la percepción pública de una persona puede verse alterada de forma sustancial por los detalles de un litigio, incluso si al final resulta absuelta de todos los cargos. La sombra de una acusación, por leve que pueda parecer inicialmente, tiene la capacidad de empañar la imagen cuidadosamente construida a lo largo de los años. Los medios de comunicación, especialmente en Turquía, su país natal, y en aquellos países donde su fama es más arraigada y su base de fans más sólida, están siguiendo este caso con una atención microscópica. Cada declaración oficial, cada movimiento de los abogados, cada aparición pública de Can Yaman, es analizada al milímetro, buscando pistas y posibles avances. Y es que cuando un juicio alcanza esta magnitud, con implicaciones económicas tan serias y una figura pública de tal calibre, el interés trasciende las fronteras y se convierte en un tema de interés nacional e incluso internacional. ¿Qué podemos aprender de esta compleja situación, más allá del inevitable morbo y la especulación? Pues, queridos amigos, que la vida de las celebridades, a pesar de todo el aparente brillo, el glamour y el éxito, está intrínsecamente llena de desafíos y obstáculos. Que el éxito financiero, por muy abrumador que sea, no te hace inmune a los problemas legales ni te protege de las complejidades del sistema judicial. Y sobre todo que una buena asesoría legal y financiera, desde el principio y de forma proactiva, es absolutamente fundamental para proteger aquello que se ha ganado con tanto esfuerzo, dedicación y sacrificio. La forma en que Can Yaman y su equipo de confianza manejen esta situación será crucial para el desenlace. La transparencia, la fortaleza y la contundencia en la defensa legal, y por encima de todo, la esperanza y la búsqueda de una resolución justa y equitativa, son los pilares sobre los que se sustentará esta ardua batalla. Sabemos que Can Yaman es un luchador nato. Lo hemos visto en innumerables ocasiones en pantalla, interpretando personajes que superan obstáculos que a simple vista parecían imposibles. Ahora, sin embargo, se enfrenta a uno de los desafíos más difíciles y complejos de su vida real, lejos de los guiones y los sets de rodaje. Y sus fans, esa legión incondicional que lo sigue y lo apoya incondicionalmente por todo el mundo, estarán pendientes, enviándole su apoyo moral, sus mejores deseos y su energía positiva. Mientras esperamos pacientemente que este crucial juicio llegue a su fin, que las aguas se calmen y que la situación se aclare, lo único que podemos hacer es mantenernos informados a través de fuentes fiables y contrastadas y esperar, con optimismo, que la justicia prevalezca. Lo que sí está meridianamente claro es que este caso está poniendo a prueba los cimientos de la fortuna y la estabilidad personal y profesional de Can Yaman, y el desenlace de esta contienda legal será, sin duda alguna, determinante para su futuro. Así que ahí lo tienen, un extenso y detallado vistazo a la compleja y apasionante situación que rodea a nuestro querido Can Yaman. Es un recordatorio contundente de que, detrás de las sonrisas radiantes, los éxitos profesionales y el glamour, siempre existen historias más profundas, desafíos inesperados y batallas que librar. Para recapitular brevemente, hemos explorado la situación actual de Can Yaman, centrándonos en este juicio crucial que, como hemos analizado, amenaza seriamente su patrimonio. Hemos discutido la magnitud de las posibles pérdidas económicas y el impacto multifacético que esto podría tener en su carrera, su reputación y su vida personal. Aunque los detalles específicos del litigio siguen siendo escasos y envueltos en el secretismo legal, la importancia y la trascendencia de este caso son innegables, y la atención mediática que genera, a nivel global, subraya la gravedad del asunto. Es un ejemplo claro y palpable de que el éxito en el glamuroso mundo del espectáculo no exime a nadie de enfrentar complejas y, a menudo, estresantes batallas legales. Y bueno, hemos llegado al final de este extenso y detallado vídeo. Espero de corazón que esta información les haya parecido tan fascinante, reveladora e impactante como a mí. Agradezco enormemente que hayan dedicado su valioso tiempo a acompañarnos en este análisis. Ahora, la parte más emocionante. Para mí me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre este juicio? ¿Creen que Can Yaman podrá superar esta adversidad? ¿Tienen alguna teoría sobre los motivos exactos o los involucrados? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios abajo. Estoy deseando leerlos, debatir y compartir ideas con todos ustedes.
Y si, como espero, han disfrutado del contenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras futuras exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante y hasta la próxima.